¿Qué tal? Vamos a empezar con nuestras reflexiones personales de parte de Valerie, Luis y Jaime. Yo quisiera empezar con la mía, empezando por el tema de los mitos a logos, de Grecia, de la filosofía y bueno, el origen del pensamiento occidental. Y bueno, a lo largo del curso comprendí que el verdadero punto de partida de la civilización occidental no surge con Roma o el Renacimiento, sino con los griegos y ese cambio fundamental llamado el paso del mito a logos. Y bueno, como vimos en las diapositivas del mito a logos, este tránsito consiste en el abandono progresivo de las explicaciones míticas, mágicas, divinas, para sustituirlas por una investigación más racional basada en causas naturales. Me llamó mucho la atención que este cambio no fue solo intelectual, sino espiritual, ya que bueno, el ser humano se atreve por primera vez a pensar por sí mismo y no depender de relatos heredados. Filósofos como Tales, Anaximandro, Heráclito, Parmenides fueron los primeros en preguntarse por el origen del mundo sin recurrir a los dioses. Y esto marca el nacimiento de la filosofía, de la ciencia y de la argumentación lógica. En las diapositivas, legados helénicos, también entendí que los aportes griegos no fueron aislados, crearon las bases de las matemáticas, la física, la historia, el arte, el teatro y sobre todo la primera democracia participativa en Atenas. Y bueno, lo más valioso para mí fue descubrir que la esencia de Occidente es la crítica, el cuestionamiento constante, la duda, la búsqueda de argumentos y la confianza en la razón humana. Hoy, cuando hablamos de derechos humanos, ciencia, lógica, debate político, educación, estamos usando una herencia griega que tiene más de 2000 años. Para mí, comprender este origen transforma la manera en que entiende nuestra sociedad actual. Nos recuerda que pensar críticamente no es opcional, sino el fundamento de nuestra cultura. El tema que más me marcó del curso del humanismo renacista fue el humanismo renacista, porque es un movimiento que redefine completamente la visión del ser humano. Según la presentación que hemos visto en clase, el pensamiento humanista, el humanismo nace como una recuperación crítica de la sabiduría clásica para aplicar a la sociedad de su tiempo. A mí me llamó mucho la atención que el término humanista originalmente describió a los maestros que enseñaban gramática, retórica, filosofía moral, historia y lengua clásica, es decir, las humanidades. Ellos creían que la educación debía formar ciudadanos completos, capaces de razonar, escribir, debatir y actuar en la vida pública. Esa visión es muy diferente de la educación técnica o mecánica. A partir de la formación fue otra idea central. A diferencia de la Edad Media, en la que Dios ocupaba el centro, el Renacimiento colocó al hombre como protagonista del mundo. Y aquí entendí la famosa frase de Pico de la Mirandola, quien decía que el ser humano no tiene un lugar fijo en sí y puede elevarse o caer según sus decisiones. Ese pensamiento me hizo reflexionar sobre la libertad humana, que no somos seres determinados, sino proyectos abiertos. Considero que el humanismo también conectó directamente con la ciencia moderna, al valorar la razón, la observación y el pensamiento crítico. Preparó el terreno para la ilustración y para todo lo que entendemos por modernidad. En conclusión, el humanismo me enseñó que la educación no solo transmite información, forma personas, valores, criterio y humanidad. Creo que esa es una lección muy importante para nuestro tiempo. Mi reflexión personal es sobre la ilustración. Para mí es el tema más significativo del curso. Fue la ilustración un movimiento que transformó la manera en que entendemos la razón, la libertad y el progreso. En la presentación La Ilustración aprendimos que su objetivo central era combatir la ignorancia y el fanatismo mediante la luz del conocimiento, y que por el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. Me impactó cómo los ilustrados defendían valores que hoy damos por sentados
civiles, educación universal, pensamiento crítico y el uso de la ciencia. Autores como Kant, Voltaire y Montesquieu contribuyeron a diseñar las bases del Estado moderno y del concepto contemporáneo del ciudadano. Sin embargo, lo que más me hizo reflexionar fue la crítica interna que estudiamos. El racionalismo ilustrado organizó el conocimiento mediante inclusiones y exclusiones, clasificando lo que era verdadero y lo que era inferior. Como vimos, esto llevó al eurocentrismo y a la idea de que el hombre europeo ilustrado como modelo universal. Este sesgo hizo que conocimientos populares, tradicionales, indígenas y religiosos fueran despreciados por ser irracionales. Al conectar este análisis con los fundamentos de la civilización occidental, entendí que Occidente ha producido grandes valores, pero también tensiones y contradicciones. La Ilustración generó avances enormes, pero también ideologías que justificaron jerarquías y culturas. Para mí la lección más importante es que la razón debe ser usada con ética, humildad y autocrítica. Claro, y bueno, ahora que escuchamos las reflexiones de cada uno, creo que algo interesante es ver cómo todo el curso está conectado. Cuando estudiamos del mitos a logos, vimos que Occidente empieza cuando Grecia sustituye las explicaciones míticas por explicaciones racionales, pero después el humanismo y la ilustración, esa misma idea se transforma, se expande, incluso se exagera un poco. Todo parte de esa primera decisión de los griegos de querer entender el mundo por medio de la razón. De hecho, completamente, yo diría que en Grecia se da el primer paso hacia la libertad intelectual, que es romper con el mito. Pero en el humanismo se da otro paso, que se coloca al ser humano como protagonista del mundo. Los humanistas, como vimos en las diapositivas, enseñaban retórica, filosofía moral, latín, historia. Pero la intención no era solo académica, querían formar personas con criterio capaces de gobernar retos y no solo técnicos. Eso que dices se nota mucho en cómo se articulan las etapas. En la Ilustración, por ejemplo, esa confianza en el ser humano explota, pero también se radicaliza. Los ilustrados buscaban liberar al ser humano de la superstición y del fanatismo, como lo vimos en The Orderly y en las definiciones del racionalismo ilustrado, pero también crearon jerarquías culturales, lo que en clase identificamos como eurocentrismo. La razón se volvió un criterio rígido de clasificación. Claro, y ahora entre la relación de Grecia, el humanismo y la ilustración, algo que me llamó mucho fue la atención, pues fue como griegos buscaban principales objetivos universales, pero no intentaban imponer esos principios al resto de la humanidad. En cambio, la ilustración sí quiso universalizar sus ideas. Grecia era crítica, pero no necesariamente imperial. En cambio, la modernidad quiso aplicar la razón a todo, incluso a las sociedades que no compartían su historia. Y sí, y ahí el humanismo juega un papel intermedio. El humanismo recuperó muchas ideas griegas, pero las reinterpretaron para el Renacimiento. O sea, por ejemplo, el humanismo no buscaba un control total de la realidad, sino una formación humanística. En las diapositivas vimos que el humanismo quería servir a los príncipes, sí, pero también quería rescatar la libertad moral, que era un pensamiento político, educativo y ético. Sí, el humanismo puso al ser humano en el centro, pero no lo convirtió en un absoluto. La Ilustración sí, y eso explica por qué la Ilustración produjo avances enormes como la ciencia moderna, los derechos humanos, la separación de iglesia y Estado, pero también problemas, la clasificación de pueblos, el colonialismo, el racismo pseudocientífico y etcétera. Y como decía el documento de Fundamentos de la Civilización Occidental, Occidente produjo varios valores universales, pero también contradicciones fuertes. Claro, y pues la conexión con los temas vistos, vimos otra tensión. El mismo dice que cada cultura debe entenderse desde su propio contexto, pero entonces, ¿qué hacemos con prácticas culturales diferentes? Esa tensión sigue vigente. Y eso es muy importante porque lo vimos con ejemplos como el canibalismo o prácticas matrimoniales en otras culturas.
La Ilustración hubiera dicho que solo su modelo era válido, mientras que el relativismo dice que todo depende del contexto. El curso nos enseñó que no se trata de elegir uno u otro, sino de comprender que la dignidad humana debe ser el punto central. Así es, y también vimos cómo Roma influyó. Aunque el pensamiento racional clásico nace en Grecia, Roma aporta el derecho, la ingeniería, la organización social y la administrativa. Sin Roma no habría la república, la ciudadanía. La civilización occidental es la suma de Grecia más Roma, más cristianismo y así como el humanismo y la ilustración. Claro, y bueno, un análisis crítico entre etapas. Pues yo creo que una de las cosas más importantes del curso es que nos enseñó que Occidente no es perfecto, pero sí está construido sobre procesos intelectuales muy profundos. Cada etapa corrige o amplía la anterior. Grecia comienza la razón, el humanismo pone a la persona en el centro, la ilustración intenta construir una sociedad completamente racional, pero cada etapa tiene fallas. Y esa es la parte que más me gustó a mí, que el curso no se trata de Occidente como una civilización superior, sino como una traición o tradición llena de logros y contradicciones. Por ejemplo, la Ilustración defendió la libertad, pero muchas veces no la aplicó a todos. Las mujeres, esclavos, indígenas y colonias quedaban fuera. Sí, eso lo vimos con el racionalismo ilustrado, cajas de conocimiento separadas, como decía la diapositiva. La razón clasificaba, excluía y decidía qué era válido, pero al mismo tiempo esa razón construyó las bases éticas de los derechos humanos modernos. Esa es la paradoja. La ilustración liberó, pero también excluyó. Y bueno, en conclusión, podríamos decir que la historia del pensamiento occidental es un proyecto inacabado y nosotros desde hoy seguimos heredando esa responsabilidad de pensar críticamente. Sí, el curso nos enseñó que no se trata de repetir conceptos, sino de entender cómo la razón, dignidad humana y el pensamiento crítico se construyeron a lo largo de los siglos. Y también nos mostró que la razón debe acompañarse de ética, humanidad y autocrítica, porque si no se convierte en una herramienta de exclusión. Muchas gracias por escucharnos.